El aire en la habitación de Inaya era denso y pesado, una mezcla del calor asfixiante del desierto y el olor rancio de la desesperación de su padre. Cada mañana, se despertaba sintiendo el peso de las deudas familiares sobre sus hombros, una carga invisible que la encorvaba más que las largas horas de trabajo. Se miró en el espejo agrietado, viendo un rostro que consideraba simple, unos ojos que habían perdido su brillo demasiado pronto. A sus 22 años, se sentía como un fantasma en su propia casa, una pieza de mobiliario cuya única función era encontrar una manera de solucionar los problemas que otros habían creado. Su padre no la miraba, hablaba a través de ella, sus palabras siempre girando en torno al dinero que no tenían y a la ruina que se cernía sobre ellos. Ella no era una hija, era una solución fallida, un activo que aún no había dado beneficios, y ese sentimiento de ser un mero instrumento la carcomía por dentro, dejándola vacía y anhelante. La herida más profunda de Inaya no provenía de la pobreza, sino de una palabra susurrada en un patio de colegio años atrás. Invisible. Un chico, el primero que le había acelerado el pulso, la había descartado con esa cruel simpleza frente a sus amigos, riéndose de la idea de que alguien como ella pudiera llamar la atención. Esa palabra se había convertido en su identidad secreta, la verdad que se escondía bajo su piel. Era la razón por la que nunca había tenido una cita, por la que nunca había sentido el roce de una mano que no fuera por accidente. ¿Para qué, si era invisible? Su virginidad no era una elección de virtud, sino la consecuencia directa de una vida entera sintiéndose indigna de ser mirada, de ser elegida. Hoy, sin embargo, esa invisibilidad tenía que terminar. Hoy iba a plantarse frente al hombre más poderoso del reino, el jeque Khalid al-Qasimi, y le suplicaría que la viera, aunque solo fuera como una empleada más en su vasto imperio. El viaje hacia el centro de la capital fue un asalto a los sentidos, una transición brutal de su mundo al de él. Dejó atrás las calles polvorientas y los edificios descoloridos de su barrio para adentrarse en un paisaje de acero y cristal que arañaba el cielo. Cada rascacielos reluciente parecía burlarse de su vestido gastado, la única prenda decente que poseía. El taxi la dejó frente a las imponentes puertas del palacio de cristal del desierto, y por un momento, el pánico la paralizó. Se sentía como un grano de arena a punto de ser engullido por una duna de oro y poder. La seguridad, los guardias con sus rostros impasibles, todo gritaba que ella no pertenecía a ese lugar. Respiró hondo, aferrándose a la carpeta con su currículum como si fuera un escudo. No podía permitirse flaquear. El futuro de su familia, su única y minúscula oportunidad de libertad, dependía de que cruzara ese umbral. Mientras tanto, en la cima de la torre más alta, el jeque Khalid al-Qasimi contemplaba el reino que gobernaba con una frialdad que hacía juego con el mármol de su oficina. El poder era su idioma, el control su religión. Acababa de despachar a un ministro con un gesto despectivo, su mente ya en el siguiente problema, el ultimátum del Consejo de Ancianos. «Cásate antes del próximo solsticio», le habían exigido, sus voces cargadas de una tradición que él despreciaba. Para Khalid, el matrimonio era una alianza estratégica, no un asunto del corazón. El corazón era una debilidad, una puerta abierta a la traición, la memoria de su ex prometida, la aristócrata europea que había vendido sus secretos por un puñado de joyas. Era una cicatriz que nunca había sanado. Ella le había enseñado que todas las mujeres eran mercenarias, que el amor era el precio que los tontos pagaban por su propia destrucción. Necesitaba una esposa, sí, pero buscaría una que entendiera las reglas del juego. Una transacción, pura y simple. Inaya fue conducida a través de pasillos silenciosos y opulentos hasta la oficina del jeque. El espacio era tan vasto e impersonal que sintió que su voz se perdería antes de llegar a sus oídos. Él estaba de espaldas, una silueta imponente recortada contra el ventanal panorámico que mostraba toda la ciudad a sus pies. Cuando se giró, la intensidad de su mirada la golpeó como una fuerza física. Sus ojos oscuros la analizaron, despojándola de su escasa confianza en un instante. El silencio se alargó, denso y pesado, y el corazón de Inaya martilleaba en sus oídos, ahogando los sonidos de su propia respiración. Sintió la necesidad de justificarse, de explicar su presencia,
de demostrar que no era una intrusa insignificante. Toda su vida, todas sus esperanzas y miedos, convergían en ese momento, bajo la mirada del hombre que podía salvarla o destruirla con una sola palabra. Abrió la boca, las frases en árabe que había practicado durante semanas listas para salir. Pero el pánico le atenazó la garganta. Las palabras se enredaron en su lengua, traicionándola en el momento más crucial. En su nerviosismo, confundió los sonidos. Las sílabas se mezclaron en una combinación desastrosa. En lugar de suplicar por clemencia y un trabajo, de sus labios salió una frase fonéticamente similar, una frase que sonaba como una súplica desesperada y vergonzosa para que él tomara lo único de valor que le quedaba: su virginidad. El horror la inundó en el instante en que las palabras abandonaron su boca. El aire en la habitación se volvió gélido. Vio un cambio en los ojos del jeque, un destello que no era de ira ni de desprecio, sino de un interés depredador y calculador. Había cometido un error catastrófico que acababa de cambiar el curso de su vida para siempre. Desde la perspectiva de Khalid, la situación pasó de ser un fastidio a una oportunidad en el lapso de un segundo. Había escuchado todo tipo de propuestas a lo largo de los años, la mayoría envueltas en seda y falsas sonrisas, pero esta era diferente. Provenía de una joven aterrorizada, vestida con la humildad de la clase trabajadora, cuya genuina desesperación era palpable. La absurdidad de la situación casi le hizo sonreír. Pero entonces, las piezas encajaron en su mente con una claridad brutal. El ultimátum del consejo, la necesidad de una esposa local y virgen, y esta mujer, que aparentemente entendía que todo en la vida era una transacción. Una solución perfecta, cruel y eficiente, se le presentó en bandeja de plata. No la veía como una mujer, sino como la respuesta a su problema más apremiante. Un peón que el destino acababa de colocar en su tablero. Khalid no pronunció palabra. Simplemente levantó el teléfono y dio una orden concisa. Minutos después, un asistente entró con una tableta y se la entregó. En la pantalla, frente a los ojos horrorizados de Inaya, estaba toda su vida. Las deudas de su padre, detalladas hasta el último céntimo vergonzoso. Las amenazas de los acreedores. La inminente ejecución hipotecaria de su hogar. Entonces, él habló, su voz tan fría y afilada como el cristal de su palacio. «No te daré un trabajo», dijo, deslizando un documento sobre la mesa de caoba. «Te daré una solución». Era un contrato matrimonial. Las cláusulas eran simples y brutales. Él saldaría cada una de las deudas de su familia. Les proporcionaría una vida de lujo y seguridad. A cambio, ella se convertiría en su esposa, su propiedad, obligada a obedecerle en todo. No era una propuesta, era una sentencia. Inaya miró el contrato, las letras elegantes bailando ante sus ojos llenos de lágrimas. Vio el rostro de su padre, imaginando el alivio que reemplazaría su habitual desprecio. Vio a su madre, liberada de la silenciosa angustia que la consumía. Pensó en la palabra invisible y en cómo, de la manera más retorcida posible, el hombre más poderoso del reino finalmente la había visto. Pero no la había visto a ella. Había visto su utilidad, su desesperación, su virginidad. Quizás esto era todo para lo que servía, ser un sacrificio, una transacción para salvar a otros. Con una mano que temblaba tan violentamente que apenas podía sostener la pluma, firmó donde él le indicó. La tinta oscura pareció absorber el último resquicio de su alma, sellando su destino para siempre. No hubo tiempo para despedidas. En cuanto su firma se secó en el papel, 2 guardias la escoltaron fuera de la oficina, no hacia la salida, sino hacia un ascensor privado que descendía a un garaje subterráneo. Un coche negro y reluciente la esperaba. No se le permitió volver a casa, ni siquiera para recoger sus escasas pertenencias. Mientras el vehículo se deslizaba silenciosamente por los túneles privados y salía a las autopistas de la ciudad, Inaya vio a lo lejos el contorno borroso de su barrio, una mancha de polvo en el horizonte. Dejaba atrás una jaula de pobreza para entrar en una jaula de oro. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por sus mejillas, silenciosas y calientes. Había salvado a su familia, pero en el proceso se había vendido a sí misma. El palacio de cristal del desierto se alzaba ante ella, un monumento a su nueva vida,
y todo lo que podía sentir era el frío impenetrable de su nueva prisión. La suite de la luna cautiva era un universo de seda y silencio, un contraste tan violento con el ruidoso y abarrotado hogar de Inaya que le producía vértigo. Las paredes de cristal se abrían a un desierto infinito que, al igual que su nuevo dueño, parecía hermoso y despiadado. Cada objeto, desde el jarrón de filigrana de plata hasta el edredón increíblemente suave, gritaba una opulencia que la hacía sentir como una impostora, una pieza de barro en una exposición de diamantes. No era su hogar, era una vitrina diseñada para exhibir el último capricho del jeque. Se paseaba descalza por la fría alfombra persa, sintiendo el peso de la soledad como un manto físico. ¿Era esto lo que significaba ser salvada? Una jaula de oro con vistas a la nada. Los primeros días fueron un borrón de instrucciones susurradas por doncellas de ojos bajos y comidas servidas en bandejas de plata que apenas tocaba. Le trajeron armarios enteros de ropa de alta costura, vestidos que valían más que la casa de sus padres, pero al ponérselos, solo veía en el espejo a la misma chica invisible, ahora disfrazada con la ropa de otra persona. Khalid estaba ausente, una presencia fantasmal que solo se manifestaba a través de las órdenes que regían su nueva vida. No podía salir sin escolta. No podía hacer llamadas sin supervisión. Era una prisionera de lujo, y cada hora que pasaba, el miedo inicial se transformaba en una rabia sorda y latente. Había vendido su cuerpo, pero ¿acaso también había firmado por su alma? Una noche, incapaz de soportar el silencio de sus aposentos, Inaya se aventuró a explorar los pasillos del palacio. Se sentía como una ladrona, moviéndose de puntillas por corredores que parecían extenderse hasta el infinito, cada uno más suntuoso que el anterior. Su instinto la guió hacia una enorme puerta de madera tallada, entreabierta, de la que emanaba un olor embriagador a cuero y papel viejo. Al asomarse, contuvo el aliento. Era una biblioteca de 2 pisos, un paraíso circular con miles de libros que ascendían hasta una cúpula de cristal que mostraba las estrellas. Para una chica que había crecido con apenas un puñado de textos escolares, aquello era más mágico que cualquier tesoro. El deseo de tocar, de leer, de perderse en esas historias, superó su miedo a ser descubierta. Se adentró en la biblioteca como quien entra en un templo sagrado. Sus dedos rozaron los lomos de cuero, susurrando títulos en idiomas que no conocía. Entonces, en un rincón apartado, encontró una sección que le encogió el corazón. Libros infantiles. Eran ediciones preciosas, con ilustraciones vibrantes y cubiertas doradas. Cogió uno, la historia de un príncipe y una estrella, y se sentó en el suelo, abrazando las rodillas. Pasó las páginas con una delicadeza reverencial, absorbiendo la sencilla belleza de un mundo que nunca había tenido. Las lágrimas picaron en sus ojos al pensar en la niña que fue, una niña que nunca tuvo un cuento antes de dormir. Estaba tan absorta que no oyó los pasos silenciosos que se acercaban por detrás. ¿Te has perdido? La voz de Khalid, profunda y teñida de una inesperada suavidad, la hizo dar un respingo. Se levantó de un salto, el libro cayendo al suelo con un ruido sordo. El pánico la inundó. Estaba en su espacio privado, sin permiso, actuando como una niña. Esperaba ira, un reproche cortante, pero en su lugar, él solo la miró, sus ojos oscuros fijos en el libro abierto a sus pies. Se inclinó para recogerlo, sus largos dedos rozando la ilustración de la estrella fugaz. No te imaginaba leyendo cuentos de hadas, dijo él, y no había burla en su tono, sino una genuina curiosidad que la desarmó por completo. Inaya sintió que sus mejillas ardían, una mezcla de vergüenza y desafío. Nunca tuve libros como estos de pequeña, confesó en un susurro, la verdad saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerla. Mi padre decía que las historias eran una pérdida de tiempo para los pobres. Solo importaban los números. La confesión quedó suspendida en el aire cargado de silencio entre ellos. Una pequeña ofrenda de su pasado, de su herida. Vio algo cambiar en la expresión de Khalid, una grieta minúscula en su máscara de indiferencia. Era como si por primera vez no estuviera viendo el error que cometió en su despacho, sino a la mujer que había detrás. Desde la perspectiva de Khalid, verla allí,
en el suelo de su santuario personal, rodeada de los tesoros de la sabiduría mundial pero aferrada a un simple cuento infantil, fue como recibir un golpe en el estómago. Había asumido que era como todas las demás, que su supuesta oferta era una simple transacción de una mujer codiciosa. Pero esta imagen no encajaba. La vulnerabilidad en su voz, la honestidad cruda de su confesión sobre su infancia, le mostraron una faceta de ella que no había anticipado. No había artificio en ella, solo una tristeza profunda y una inocencia que él creía extinta en el mundo. Por un instante, sintió un impulso protector tan feroz que lo dejó sin aliento. No dijo nada más. Simplemente volvió a colocar el libro en la estantería y le hizo un gesto hacia la puerta. «La biblioteca está abierta para ti siempre que lo desees», dijo, su voz de nuevo con ese tono formal y distante. Pero mientras ella pasaba a su lado, sus miradas se cruzaron, y en ese breve instante, Inaya sintió que algo había cambiado. Ya no era solo un objeto en su palacio, se había convertido en un enigma que él no sabía cómo resolver. Y esa pequeña victoria, esa sensación de haber sido vista de verdad, fue el primer rayo de luz en su oscura jaula dorada. Los días siguientes, Khalid comenzó a observarla de manera diferente. Ya no la evitaba, sino que parecía orquestar encuentros casuales. Un día, mientras paseaba por los jardines, él apareció para inspeccionar las fuentes. Otro día, coincidieron en el ala este mientras él revisaba unos planos arquitectónicos. No hablaban mucho, pero la tensión entre ellos era un hilo invisible que se tensaba cada vez más. Inaya sentía su mirada sobre ella constantemente, un peso cálido que la hacía consciente de cada uno de sus movimientos, de la forma en que su vestido se ceñía a su cuerpo, del latido acelerado de su propio corazón. Empezaba a desear esa mirada, a buscarla, y eso la aterraba más que su indiferencia. Una tarde, el cielo del desierto se tiñó de un ominoso color ocre. Un viento violento comenzó a azotar el palacio, anunciando la llegada de una tormenta de arena. Khalid, que estaba en su despacho, recibió una llamada urgente. Su semental árabe favorito, Shams, estaba en pánico en los establos, incontrolable por el estruendo y la presión del aire. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia allí, pero para su sorpresa, encontró a Inaya ya en el pasillo, mirando por una ventana con una expresión de fascinación y temor. «Nunca había visto una tormenta así de cerca», murmuró ella. Impulsado por un instinto que no comprendía, él la agarró del brazo. «Ven conmigo», ordenó, arrastrándola hacia el corazón del caos. Los establos reales eran un torbellino de actividad frenética. Los mozos de cuadra intentaban calmar a los caballos asustados, cuyos relinchos se mezclaban con el aullido del viento. En el centro de todo, Shams, un magnífico animal negro como la noche, se encabritaba y lanzaba coces, sus ojos enloquecidos por el pánico. Varios hombres intentaban sujetarlo sin éxito. Khalid estaba a punto de intervenir cuando Inaya se soltó de su agarre. En lugar de retroceder asustada, caminó lentamente hacia el semental, con una calma que parecía imposible en medio de aquel caos. Le hablaba en susurros, con una voz suave y melódica que apenas se oía por encima de la tormenta. Khalid se quedó paralizado, observando una escena que desafiaba toda lógica. La plebeya que había comprado, la chica asustada de su despacho, se enfrentaba a una bestia de 500 kilos de puro pánico con una serenidad que a él le faltaba. Shams dejó de luchar. Sus orejas se giraron hacia la voz de Inaya. Ella extendió una mano temblorosa y acarició su hocico, continuando con sus susurros tranquilizadores. El gran semental resopló, apoyando su cabeza contra ella en un gesto de sumisión y confianza. Los mozos de cuadra miraban boquiabiertos, y Khalid sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esta mujer estaba hecha de algo que él no podía comprar, ni controlar, ni comprender. La tormenta arreció, atrapándolos a todos dentro de los establos. El mundo exterior desapareció tras una cortina de arena y viento. El aire en el interior se volvió denso, cargado con el olor a heno, a caballo y a la lluvia inminente. Khalid se acercó a Inaya, que seguía acariciando a la hora dócil Shams. Estaban a escasos centímetros el uno del otro, sus hombros casi rozándose. Podía sentir el calor que emanaba de su piel.
ver el pulso latiendo en la base de su cuello. El control férreo que ejercía sobre sí mismo empezó a resquebrajarse. El deseo, crudo y primario, lo golpeó con la fuerza de la propia tormenta. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó él, su voz más ronca de lo habitual. Inaya se encogió de hombros, sin apartar la mirada del caballo. No lo sé. Simplemente sentí su miedo. Era como el mío. Esa simple frase lo desarmó. La conectó a ella de una manera íntima y profunda. Él, que gobernaba un reino, que movía mercados con una palabra, nunca había admitido sentir miedo. Y ella, que no tenía nada, lo reconocía y lo calmaba, tanto en la bestia como, de alguna manera, en él mismo. La tensión física entre ellos se volvió casi insoportable. Una promesa silenciosa en el aire espeso del establo. Cuando la tormenta amainó, dejando tras de sí un aire limpio y un silencio sobrecogedor, el momento se rompió. Pero la barrera invisible entre ellos se había hecho añicos. De vuelta en el palacio, Khalid no podía quitarse de la cabeza la imagen de Inaya domando a la bestia, su pequeña figura emanando una fuerza tranquila y poderosa. Se dio cuenta de que la subestimaba. No era una víctima pasiva. Poseía una resiliencia y una valentía que lo dejaban perplejo y, para su horror, profundamente atraído. Esa noche, en la soledad de su cama, se preguntó si la tormenta real había tenido lugar fuera o dentro de él. Pocos días después, se celebró una cena de estado. Era la primera aparición pública de Inaya como prometida del jeque. Se sentía aterrorizada, expuesta a las miradas críticas de la élite mundial. Khalid le había proporcionado un vestido de seda color esmeralda y un collar de diamantes que pesaba una fortuna, pero ella se sentía como un cordero camino del matadero. Durante toda la noche, él se mantuvo a su lado, una presencia sólida y formal, pero su mano en la parte baja de su espalda era un ancla que la mantenía a flote. A pesar de todo, sentía los susurros, las miradas condescendientes. Era una extraña en un mundo que no la quería. El momento que temía llegó durante la cena. Un embajador europeo, un hombre pomposo con fama de grosero, se inclinó hacia ella con una sonrisa paternalista. Debo decir, señorita, que su historia es fascinante. De los barrios bajos al palacio, el jeque debe de tener un gusto por lo exótico. La palabra exótico fue pronunciada con un desdén apenas velado, una forma elegante de llamar la mercancía, una curiosidad. El insulto la golpeó como una bofetada. Inaya se quedó sin palabras, la humillación quemándole las mejillas. Se preparó para la indiferencia de Khalid, para que ignorara el comentario como algo sin importancia. Pero Khalid no lo ignoró. Dejó su copa sobre la mesa con un chasquido que silenció la conversación a su alrededor. Se giró lentamente hacia el embajador, y la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo. «Embajador», comenzó, su voz peligrosamente suave, «mi prometida no es exótica. Ella es el corazón de esta nación, la encarnación de la fuerza y la dignidad que usted, evidentemente, es incapaz de reconocer. Su historia fascinante, como usted la llama, es un testimonio de su carácter, algo que el dinero no puede comprar ni la diplomacia puede fingir. Le sugiero que elija sus próximas palabras con el mismo cuidado que elegiría sus últimos momentos». El silencio que siguió fue absoluto. El embajador palideció, tartamudeando una disculpa torpe. Khalid lo despidió con un gesto despectivo y luego se volvió hacia Inaya. Le tomó la mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto posesivo y tranquilizador. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, su mirada intensa buscando la suya. Inaya solo pudo asentir, con el corazón latiéndole desbocado. No era por el miedo, sino por la conmoción. La había defendido públicamente, con una ferocidad que la dejó sin aliento. En ese instante, no era el hombre que la había comprado, sino el hombre que la estaba protegiendo, y esa distinción lo cambió todo. Esa noche, de vuelta en la suite, la tensión entre ellos era diferente. Ya no era solo deseo, era algo más profundo. Una conexión forjada en el fuego de la humillación pública,
y la defensa inesperada. Inaya se atrevió a mirarlo a los ojos sin miedo. «Gracias», dijo. Su voz apenas un susurro. Khalid simplemente asintió, pero su mirada se detuvo en ella más tiempo de lo necesario. Se acercó, levantando una mano como si fuera a tocarle la mejilla, pero se detuvo a medio camino, su autocontrol luchando una batalla visible. «Nadie vuelve a humillarte mientras estés bajo mi protección», declaró, y sonó menos como una orden y más como un juramento. Impulsada por una valentía recién descubierta, Inaya decidió arriesgarlo todo. «¿Por qué te importa?», preguntó, la pregunta que la había estado atormentando. «Soy parte de un contrato. Mi humillación no debería afectarte». Él la miró, y por un momento, vio una vulnerabilidad tan profunda en sus ojos que le dolió. Pero la máscara volvió a su sitio rápidamente. «Eres mi futura esposa. Tu dignidad es un reflejo de la mía». Era una respuesta lógica, política, pero ambos sabían que era una mentira. Había algo más, algo personal y poderoso que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Inaya lo encontró en un balcón con vistas al desierto. La luna llena bañaba la arena en una luz plateada. Se quedó a su lado en silencio, compartiendo el vasto y tranquilo paisaje. Fue entonces, en la intimidad de la noche, cuando ella le contó la historia. Le habló del chico del colegio, de la palabra invisible susurrada con crueldad, de cómo esa única palabra había definido su vida, convirtiéndola en un fantasma que creía no merecer ser visto. Le confesó su miedo más profundo, que incluso ahora, en un palacio y cubierta de joyas, seguía siendo esa misma chica invisible. Khalid la escuchó sin interrumpirla, su rostro una máscara impasible a la luz de la luna. Pero cuando ella terminó, su voz temblando por la emoción contenida, él se giró hacia ella. «Él era ciego», dijo con una ferocidad tranquila. «Cualquier hombre que no pudiera verte sería un necio ciego». Y entonces hizo lo que no se había atrevido a hacer antes. Levantó la mano y con el dorso de los dedos le acarició la mejilla. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió el cuerpo de Inaya y silenció todos sus miedos. Por primera vez en su vida, alguien la había visto y no la había descartado. La vulnerabilidad de ella pareció abrir una puerta en él. Unas noches más tarde, un grito ahogado lo despertó de una pesadilla. Inaya, que pasaba por su puerta, lo oyó y, en contra de su buen juicio, entró. Lo encontró sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, su cuerpo normalmente erguido y poderoso ahora encorvado por el dolor. La habitación estaba a oscuras, pero la luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminaba el sudor en su frente. Por primera vez, no parecía un jeque, sino solo un hombre atormentado. Ella no dijo nada, simplemente se acercó y le ofreció un vaso de agua que estaba en la mesita de noche. Él levantó la vista, sorprendido de verla allí. Sus ojos estaban turbios por los vestigios del sueño y algo más, un dolor antiguo y profundo. «La traición», murmuró, su voz rota, como si hablara consigo mismo. «Tiene el sabor del veneno, te pudre por dentro, te enseña a no confiar ni en tu propia sombra». Era una confesión críptica, un fragmento de su alma rota que le ofrecía en la oscuridad. Inaya supo, instintivamente, que estaba hablando de la prometida que lo había traicionado. No le preguntó más. Simplemente se sentó en una silla cercana y esperó en silencio hasta que su respiración se calmó. Su presencia tranquila parecía ser un bálsamo para su tormento. Antes del amanecer, él la miró, la gratitud y la confusión luchando en su rostro. «Vete», le ordenó, pero sin la dureza habitual. Era una petición para protegerse a sí mismo de la comodidad que ella le ofrecía, de la vulnerabilidad que ella le hacía sentir. Inaya obedeció, pero al salir supo que había cruzado otro umbral. Había visto al hombre detrás del monarca y ya no había vuelta atrás. La culminación de toda esa tensión acumulada llegó una noche en el oasis secreto de los Al-Qasimi. Era un jardín escondido en el corazón del palacio, un paraíso exuberante de cascadas, flores exóticas y un pequeño lago que reflejaba las estrellas. Khalid la llevó allí, diciendo que necesitaba mostrarle algo. El aire estaba perfumado con el aroma de los jazmines nocturnos,
y el único sonido era el murmullo del agua. Era el lugar más íntimo y hermoso que Inaya había visto jamás, un lugar donde las máscaras parecían poder caer. Se detuvieron junto al lago, sus reflejos temblando en el agua oscura. «Nadie viene aquí», dijo Khalid, su voz baja y resonante. «Este era el lugar de mi madre. Es el único lugar de este palacio que se siente real». Al compartir ese secreto con ella, le estaba entregando otra pieza de sí mismo. Se miraron, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Todas las barreras, el contrato, sus miedos, su pasado, todo se disolvió bajo el peso de la atracción innegable que vibraba entre ellos. Él se acercó, cerrando el último espacio que los separaba. Sus manos subieron para acunar su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos. Inaya contuvo el aliento, su cuerpo entero temblando de anticipación. Podía sentir su aliento cálido en sus labios, ver el deseo ardiendo sin control en sus ojos oscuros. Inaya. Susurró su nombre como una oración, como una rendición. Se inclinó, sus labios a punto de encontrarse con los de ella, a punto de sellar la promesa que sus almas ya se habían hecho. Era el momento que ambos anhelaban y temían a partes iguales. Pero en el último segundo, un demonio interior pareció apoderarse de Khalid. El miedo a la traición, el recuerdo de su herida, la necesidad de control. Todo volvió con una fuerza arrolladora. Se apartó bruscamente, como si ella lo quemara. Su rostro se convirtió de nuevo en una máscara de fría indiferencia. «Olvida esto», dijo, su voz cortante y desprovista de toda emoción. «La boda se acerca. No confundas la proximidad con el afecto. Esto sigue siendo un acuerdo, nada más». Cada palabra fue una daga en el corazón de Inaya, destrozando la frágil esperanza que había comenzado a florecer. Se quedó allí, temblando, mientras él se daba la vuelta y se marchaba sin mirar atrás, dejándola sola en el paraíso secreto que acababa de convertirse en un infierno personal. El casi beso, la vulnerabilidad compartida, todo había sido borrado por su cruel recordatorio de su lugar. Era un objeto, una pieza en su juego. Y él, asustado por la intensidad de sus propios sentimientos, había elegido la seguridad de su jaula emocional, en lugar del riesgo de sentir algo real por ella. La conexión que habían construido se había roto, y el abismo entre ellos parecía ahora más grande e insalvable que nunca. El amanecer después del casi beso en el oasis no trajo consigo la calidez de una nueva conexión, sino el frío cortante de un glaciar. Khalid se había retirado tras un muro de indiferencia más alto y grueso que nunca, sus ojos evitando los de Inaya, sus palabras reducidas a órdenes secas para el personal. Para Inaya, el palacio, que había empezado a parecer un lugar de posibilidades, se convirtió de nuevo en una prisión. El recuerdo de la caricia en su mejilla, de su nombre susurrado como una plegaria, ahora se sentía como una alucinación, una cruel broma de su corazón anhelante. Cada encuentro casual era una tortura. Él la miraba como si fuera una extraña, una pieza de mobiliario más en su opulento mundo, y la esperanza que había florecido en su pecho se marchitaba dolorosamente, dejándola más sola que nunca. Desde la perspectiva de Khalid, la distancia era una armadura necesaria. La vulnerabilidad que había sentido en el oasis lo había aterrorizado hasta la médula. Ver a Inaya, escucharla, casi besarla, había sido como estar al borde de un precipicio, a punto de saltar voluntariamente hacia la misma destrucción que ya había conocido. Su ex prometida le había enseñado que el afecto era el cebo de la trampa, y no iba a caer de nuevo. Así que se sumergió en el trabajo, en reuniones interminables y decisiones de Estado, usando el poder como un narcótico para adormecer el anhelo por una mujer que, según se repetía a sí mismo, no era más que una solución conveniente a un problema político. Pero por las noches, en la soledad de su despacho, la imagen de sus ojos asustados y esperanzados en el oasis lo perseguía sin piedad. La bomba estalló sin previo aviso. Fue una mañana, mientras Inaya desayunaba sola en su suite, cuando una doncella le entregó una tableta con una expresión de pánico. En la pantalla, un titular sensacionalista de un blog de cotilleos internacional gritaba en letras mayúsculas:
La Cenicienta del desierto o una prostituta astuta. La verdadera historia de cómo Inaya se vendió al jeque. El artículo, citando a una fuente anónima del palacio, relataba una versión retorcida y humillante de su primer encuentro, describiendo cómo una mujer desesperada había ofrecido audazmente su virginidad a cambio de riqueza, una propuesta que el calculador jeque había aceptado para sus propios fines. Cada palabra era un latigazo, despojándola de su dignidad y pintándola como la oportunista que Khalid siempre había temido que fuera. El aire abandonó sus pulmones. El mundo se inclinó sobre su eje mientras el veneno de esas palabras se filtraba en su torrente sanguíneo. No era una noticia. Era la materialización de su peor pesadilla. Que todos la vieran no como una mujer, sino como un error, una transacción vergonzosa. Corrió por los pasillos del palacio, con la tableta en la mano como si fuera un arma, sin importarle las miradas de los guardias. Irrumpió en el despacho de Khalid, donde él estaba en medio de una reunión con varios miembros del consejo. No le importó. «¿Qué es esto?», gritó, su voz rota por la angustia, empujando la tableta sobre la mesa de caoba. «Diles que es mentira. Diles la verdad», suplicaba con los ojos, esperando que él, el hombre que la había defendido ante un embajador, la defendiera ahora ante el mundo. Khalid miró el titular, su rostro convirtiéndose en una máscara de furia helada. Pero la furia no estaba dirigida al artículo, sino a ella. Desde su punto de vista, esto era la prueba definitiva. La traición siempre encontraba una manera de salir a la luz. Estaba convencido de que ella, de alguna manera, había provocado esta filtración para asegurarse su posición, para forzar su mano. Un miembro rival del consejo, presente en la sala, sonrió con suficiencia, observando el caos que había orquestado. Khalid se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre Inaya. «Fuera», ordenó a los miembros del consejo. Una vez solos, se volvió hacia ella, y la frialdad en sus ojos era más aterradora que cualquier grito. «Has conseguido lo que querías», siseó. «Atención, escándalo. Ahora todo el mundo conoce nuestro sucio acuerdo. ¿Estás satisfecha?». La acusación la dejó sin aliento, como si la hubiera golpeado físicamente. «¿Crees que yo he hecho esto?», susurró, incrédula. «¿Crees que querría que el mundo entero me viera así?». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero él no pareció verlas. Estaba ciego por su propio pasado, atrapado en el recuerdo de otra mujer que le había sonreído mientras lo apuñalaba por la espalda. «No me importa lo que quisieras», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «El daño está hecho. La boda se celebrará mañana, como estaba previsto. Demostraremos al mundo que nada nos afecta. Pero que te quede claro, a partir de este momento, nuestro acuerdo es puramente público. En privado, para mí, no existes». Con esas palabras, le dio la espalda, sentenciando su futuro a una existencia de vacío y desprecio. El día de la boda amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del alma de Inaya. La vistieron con un vestido de novia que costaba una fortuna, cosido con miles de perlas diminutas que se sentían como pequeñas piedras de hielo contra su piel. Le cubrieron el rostro con un velo de seda opaco, y mientras la conducían hacia la gran sala del trono para la ceremonia, se sintió como un fantasma, una novia sin rostro caminando hacia su propia ejecución social. La sala estaba llena de dignatarios y miembros de la realeza de todo el mundo, sus rostros un mar borroso de curiosidad y juicio. En el altar, Khalid la esperaba, tan inmóvil y frío como una estatua de mármol. No la miró cuando ella llegó a su lado. La ceremonia fue un ritual frío y sin alma. Las palabras del imán resonaban en el silencio tenso de la sala, pero para Inaya eran solo un ruido de fondo. Su mundo entero estaba contenido bajo el velo, en la oscuridad sofocante donde luchaba por respirar. Entonces llegó el momento culminante, el momento en que, según la tradición, el novio debía levantar el velo de la novia para sellar la unión y presentarla a su pueblo. Un murmullo expectante recorrió la multitud. Khalid levantó las manos y por un instante, un estúpido y diminuto rayo de esperanza atravesó el corazón de Inaya. Quizás él no lo haría, quizás la vería, pero sus manos no tocaron su velo.
Simplemente se giró hacia la multitud, aceptando sus felicitaciones, dejándola velada, anónima, invisible. Fue la humillación más profunda y cruel que jamás había conocido. Un acto público y deliberado que le gritaba a ella y al mundo entero: no es nadie. No vale la pena ser vista. El gasps ahogado de la multitud fue ahogado por aplausos forzados, pero el mensaje había sido recibido. Se sintió desnuda y expuesta bajo el velo, su vergüenza tan palpable que le quemaba la piel. El resto del día fue una tortura borrosa. Durante el suntuoso banquete, se sentó a su lado en la mesa principal, pero él nunca le dirigió la palabra ni una sola mirada. Hablaba con los invitados, sonreía para las cámaras, desempeñando su papel a la perfección, mientras ella permanecía atrapada en su burbuja de silencio y desprecio, una reina repudiada en su propio banquete de bodas. Esa noche, la escoltaron a la suite nupcial, un espacio ahora rediseñado con flores blancas y velas parpadeantes, una parodia romántica de la desolación que sentía. Esperó durante horas, el pesado vestido de novia convirtiéndose en una armadura de desesperación. Sabía que él no vendría, pero una parte de ella todavía se aferraba a la idea de que todo era una pesadilla de la que despertaría. Finalmente, la puerta se abrió, pero no fue Khalid quien entró, sino una doncella con una bandeja de plata. Sobre la bandeja, junto a una copa de agua, había un sobre con el sello real. Con los dedos temblorosos, Inaya lo abrió. Dentro, una única hoja de papel contenía una frase escrita con la caligrafía nítida y controlada de Khalid. Has cumplido tu parte del contrato. No esperes nada más de mí. Esas palabras, un eco helado de su rechazo en el oasis, fueron el golpe final. Rompieron lo último que quedaba de su espíritu. Se miró en el gran espejo, viendo a una extraña vestida de blanco, con los ojos vacíos y el rostro manchado de lágrimas. Había vendido su libertad para salvar a su familia de una jaula de deudas, solo para terminar en una jaula de oro y desprecio. Pero en el fondo de ese abismo de dolor, algo nuevo comenzó a arder. Una brasa de rabia. No la había comprado solo a ella. Había comprado su silencio, su sumisión, y ella se negaba a dársela. Con una determinación nacida de la más pura desesperación, Inaya se arrancó el velo de la cabeza, caminó hacia el escritorio de caoba, cogió una pluma y una hoja de papel con el membrete del palacio. Su propia letra, normalmente fluida, era temblorosa pero firme. Escribió solo unas pocas palabras, una respuesta a su cruel sentencia. Luego, se quitó el anillo de bodas, un diamante del tamaño de un huevo de codorniz que se sentía como un grillete en su dedo. Lo colocó con cuidado sobre la nota helada de Khalid. Un gesto de desafío final y absoluto. Ya no era su propiedad. Ya no era una transacción. Localizó a la joven doncella que le había mostrado compasión con la mirada esa mañana. Una chica de su antiguo barrio que entendía lo que era no tener poder. Sin necesidad de muchas palabras, la chica asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y admiración. La ayudó a quitarse el pesado vestido, a ponerse un simple traje de viaje de los que usaban los sirvientes, y la guió por pasadizos secretos y escaleras de servicio que Inaya nunca había sabido que existían. Cada paso que daba, alejándose de la suite nupcial, era un paso hacia una libertad incierta y aterradora. Pero era suya. Por primera vez desde que había firmado aquel contrato, estaba tomando una decisión por sí misma. Cuando Khalid finalmente regresó a la suite en las primeras horas de la mañana, esperaba encontrarla dormida o llorando. Lo que no esperaba era el silencio sepulcral, la cama nupcial intacta y la habitación vacía. Un escalofrío de malestar recorrió su espina dorsal. Entonces vio la nota sobre la mesa. Su propia nota, y encima, brillando bajo la luz de la lámpara, el anillo de bodas. A su lado, el papel que ella había escrito. Lo cogió, y las palabras que leyó lo golpearon con la fuerza de un puño en el estómago. Anulo mi parte del trato, te devuelvo tu jaula. La simplicidad y la finalidad de la declaración lo dejaron sin aire. Un pánico frío y desconocido se apoderó de él. Se había ido. La chica invisible, la plebeya asustada, la mujer que él creía haber doblegado por completo, había tenido la audacia de abandonarlo. La rabia inicial dio paso a una sensación de pérdida tan abrumadora que lo hizo tambalearse. Corrió por la suite, abriendo puertas, gritando su nombre, pero solo el eco le respondió.
Había querido castigarla, controlarla, ponerla en su sitio para proteger su propio corazón herido. Pero nunca, ni por un momento, había considerado que ella simplemente lo dejaría. Había destruido lo único auténtico que había entrado en su vida. Y la comprensión de su propia y monstruosa estupidez lo aplastó, dejándolo de rodillas en medio de la vacía y silenciosa suite nupcial. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Inaya estaba sentada en la parte trasera de un camión de reparto que se dirigía a la costa, oculta entre cajas de dátiles. El aire frío de la noche del desierto azotaba su rostro, secando las últimas lágrimas. No tenía dinero, ni plan, ni a dónde ir. Estaba completamente sola, con el escándalo de ser la novia a la fuga a punto de explotar en los medios de comunicación de todo el mundo. Pero mientras el palacio se convertía en un punto brillante y distante en el horizonte, una extraña sensación de paz se asentó en su corazón. Había sido humillada, repudiada y abandonada, pero había sobrevivido, y por primera vez en su vida, a pesar de no tener nada, se sentía libre. El juego había terminado, y ahora, las reglas las ponía ella. El rugido de los motores de su jet privado era un zumbido sordo en los oídos de Khalid, un sonido que normalmente asociaba con el poder y el control, pero que ahora solo amplificaba el eco ensordecedor de su fracaso. Habían pasado 3 días, 72 horas de un infierno personal que hacían que la traición de su ex prometida pareciera un simple rasguño. Cada rincón del palacio de cristal del desierto le recordaba a ella. El libro de cuentos infantiles abandonado en la biblioteca, el aroma persistente de jazmín cerca de su suite, el silencio donde antes existía la posibilidad de su presencia. Había movilizado a cada espía, cada informante, cada recurso tecnológico del reino. No la buscaba como un jeque a una esposa fugitiva, sino como un hombre perdido buscando su única brújula. Y el miedo a no encontrarla era un ácido que le corroía las entrañas, un terror más profundo que perder su trono. Mientras tanto, en un pequeño pueblo pesquero llamado Al-Marjan, a cientos de kilómetros de la capital, Inaya se despertaba cada mañana con el olor a sal y pescado. Había cambiado la seda por el algodón áspero, los diamantes por la libertad de caminar descalza por la arena. La doncella que la había ayudado le había dado sus ahorros, lo suficiente para alquilar una pequeña habitación sobre una panadería. Cada día, veía las noticias en un viejo televisor del mercado local. Veía su propio rostro, una foto robada de la boda, junto a titulares que la tildaban de cazafortunas, de traidora, de misterio. Y veía a Khalid, en breves apariciones públicas, su rostro una máscara de granito que no revelaba nada del caos que ella sabía que debía estar sintiendo. Una parte de ella se regocijaba en su poder para herirlo, pero otra, una parte que odiaba, sentía una punzada de dolor por el hombre atormentado que había vislumbrado en la oscuridad. Khalid la encontró al 4.º día. No llegó con una caravana de coches negros ni con un escuadrón de guardias. Llegó solo, conduciendo un jeep sin insignias, vestido con unos sencillos pantalones y una camisa que lo hacían parecer un hombre cualquiera. La vio en la playa al atardecer, recogiendo conchas con un grupo de niños locales, su cabello suelto ondeando al viento, una sonrisa genuina y libre en su rostro que él nunca le había visto. Se quedó observándola desde la distancia, el corazón martillándole en el pecho con una mezcla de alivio abrumador y dolor agudo. Esa era la mujer que había intentado enjaular, un espíritu tan indomable como el mar que ahora tenía a sus pies. Se dio cuenta de que no podía ordenarle volver. Tenía que ganársela, y el precio iba a ser todo lo que él era. Cuando Inaya lo vio, su sonrisa se desvaneció. Los niños se dispersaron, sintiendo la repentina tensión en el aire. Se quedaron solos en la inmensidad de la playa, con el sonido de las olas rompiendo entre ellos. Él caminó lentamente hacia ella, sus ojos fijos en los suyos, mostrando sus manos vacías como un gesto de paz. Inaya, dijo, y su nombre en sus labios sonó como un ruego, no como una orden. Ella se cruzó de brazos, un escudo frágil contra el hombre que había destrozado su corazón. ¿Has venido a arrastrarme de vuelta a mi jaula?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Él negó con la cabeza, una expresión de dolor tan profunda en su rostro que la desarmó momentáneamente.
He venido a suplicarte que me enseñes a ser libre contigo, respondió, y la sinceridad en su voz fue la primera grieta en el muro de hielo que ella había construido a su alrededor. Las palabras, se dio cuenta Khalid, eran inútiles. Había usado las palabras para comprarla, para herirla, para repudiarla. Ahora, solo las acciones tendrían algún valor. No te pido que me creas, dijo, dando un paso atrás, dándole espacio. Te pido que mires la televisión mañana al mediodía. He convocado una rueda de prensa internacional en la capital. El mundo entero escuchará la verdad. Y después de eso, si decides no volver a verme nunca más, lo entenderé. Pero no podía vivir un día más sin que supieras la verdad de lo que siento, incluso si es demasiado tarde. Con esa promesa, se dio la vuelta y se marchó, dejándola en la playa con el corazón latiendo desbocado, dividida entre el cinismo que la había mantenido a salvo y una nueva y aterradora semilla de esperanza. Al día siguiente, la pequeña plaza del mercado de Al Marjan estaba abarrotada. La noticia de la presencia del jeque se había extendido, y todos estaban reunidos frente al único televisor de la tienda de electrónica. Inaya se quedó al fondo, oculta por un chal, su pulso martilleando en sus sienes. La pantalla mostraba el gran salón de audiencias del palacio, repleto de periodistas de todo el mundo. Y entonces, él apareció. No vestía sus túnicas reales, sino un traje oscuro y sobrio. Se sentó solo en una mesa, sin asesores, sin guardias a su lado. Parecía un hombre enfrentándose a su propio pelotón de fusilamiento. El silencio era absoluto cuando se inclinó hacia el micrófono. Convoqué esta rueda de prensa para corregir una grave injusticia, comenzó Khalid, su voz firme y clara, resonando en todo el mundo. Una injusticia perpetrada no por la prensa, ni por mis rivales, sino por mí. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La historia que han contado sobre mi esposa, Inaya, es una mentira. Y es una mentira que yo permití que creciera, alimentada por mi propio orgullo y mi cobardía. Inaya se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Estaba confesando, estaba asumiendo la culpa frente a todos. Con una honestidad brutal, Khalid relató la historia completa. Contó el malentendido en su despacho, el lapsus lingüístico nacido del pánico de una joven desesperada. Ella no vino a ofrecerse a sí misma, declaró. Su mirada intensa fija en la cámara, como si le hablara solo a ella. Vino a suplicar clemencia y un trabajo para salvar a su familia. Y yo, en mi arrogancia, vi su desesperación y la convertí en una transacción. La obligué a firmar un contrato que la despojaba de su voluntad. La compré, cuando debería haberme arrodillado ante su fuerza y su dignidad. La confesión pública de su propio acto despreciable dejó a los periodistas sin palabras. La humillé en nuestra boda, continuó, su voz quebrándose por primera vez. La dejé velada, invisible, porque tenía miedo, miedo de la mujer increíble que es, miedo de los sentimientos que despertaba en mí, miedo de ser vulnerable de nuevo. La castigué por mi propio pasado, por mis propias heridas, y al hacerlo, cometí el mayor error de mi vida. Perdí a la única persona que ha visto al hombre detrás del jeque y no ha huido. Las lágrimas de Inaya ahora corrían libremente por sus mejillas. Cada palabra era un bálsamo sobre sus heridas, una validación que nunca había soñado recibir. Y entonces llegó el gesto final, el sacrificio que lo cambiaría todo. Sé que una disculpa no es suficiente, dijo Khalid poniéndose de pie. Por eso declaro ante mi pueblo y ante el mundo. Si Inaya no regresa a mi lado como mi esposa y mi reina, con todos los honores y el respeto que merece, abdicaré al trono al amanecer de mañana. Un reino sin ella no tiene valor. Un poder que me obliga a vivir sin mi corazón es un poder que no quiero. La sala estalló en un caos de flashes y preguntas a gritos, pero él ya no los escuchaba. Había puesto su corona, su legado, su mundo entero a los pies de ella. Había elegido el amor por encima del poder. Inaya se quedó paralizada, viendo el caos en la pantalla. La gente en la plaza la miraba, reconociéndola, sus rostros llenos de asombro y respeto. Él había reescrito su historia, la había transformado de una prostituta oportunista a una heroína trágica,
una mujer tan valiosa que el rey estaba dispuesto a renunciar a su reino por ella. El gesto era tan grande, tan absoluto, que le robaba el aliento. Ya no era una cuestión de perdón. Era una cuestión de si podía ser la mujer capaz de aceptar un amor tan devastador y reconstruir un futuro a partir de las ruinas de su pasado. Esa noche, un helicóptero aterrizó en las afueras del pueblo. De él descendió Khalid, solo. Se encontraron de nuevo en la playa, bajo un cielo lleno de estrellas. El poder y la desesperación habían desaparecido de sus ojos, reemplazados por una calma expectante. Inaya lo miró, el hombre que había derribado su propio imperio por ella. «Tu gesto ha sido más de lo que nadie podría esperar», admitió ella, su voz suave. «Pero un gran gesto no borra las cicatrices, Khalid. ¿Cómo sé que el hombre que me humilló no volverá cuando el miedo lo domine de nuevo?» Él asintió, aceptando la validez de su pregunta. «No puedes saberlo», dijo con una honestidad desgarradora. «Solo puedo prometerte que pasaré el resto de mi vida demostrándote que ese hombre murió en el momento en que encontré tu suite vacía. Pero sé que las promesas no son suficientes. Por eso, no te pido que vuelvas solo por mí. Te pido que vuelvas para que juntos podamos cambiar las cosas». Era una propuesta diferente, no de sumisión, sino de asociación. Fue entonces cuando Inaya le impuso su condición, la prueba definitiva de su cambio. «Si vuelvo», dijo, su voz ganando fuerza, «no volveré como tu consorte silenciosa. Quiero que crees una fundación real, con mi nombre, la Fundación Inaya. Su único propósito será identificar a mujeres atrapadas en deudas injustas, como lo estaba yo, y no solo pagar esas deudas, sino darles educación y herramientas para que nunca más vuelvan a ser vulnerables. Quiero que mi sufrimiento se convierta en la liberación de miles de otras mujeres. Quiero que nuestro poder sirva para algo más que para construir palacios». Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Khalid. No era la sonrisa del jeque calculador, sino la de un hombre lleno de una admiración sin límites. La miró como si estuviera viendo el amanecer por primera vez. «Ya eres una reina, Inaya», susurró, su voz llena de asombro. «Incluso sin una corona». Sacó su teléfono y allí mismo, en la playa, hizo una llamada a su principal asesor financiero. «Quiero que movilices 100 millones de los fondos soberanos para crear la Fundación Inaya. Su directora será la reina, y su autoridad será absoluta. Empieza ahora mismo». La inmediatez de su acción, su aceptación sin dudarlo, fue la respuesta que ella necesitaba. No era solo un gesto, era un cambio fundamental. La estaba viendo no como un objeto de su amor, sino como una líder, una igual, su compañera. Extendió su mano, y ella, después de una larga pausa, la tomó. El contacto de sus pieles fue un contrato nuevo, no escrito en papel, sino en confianza y respeto mutuo. Juntos, caminaron hacia el helicóptero, dejando atrás el pequeño pueblo pesquero, pero llevándose consigo la promesa de un nuevo comienzo. Su regreso al palacio fue un triunfo silencioso. El personal, que antes la miraba con lástima o desdén, ahora inclinaba la cabeza con un respeto genuino. La noticia de la fundación se había extendido como la pólvora, y ella ya no era la esposa comprada del jeque, sino la reina del pueblo. Khalid la llevó de la mano, no a la suite de la luna cautiva, sino a los aposentos reales, a la suite principal que compartían. Era un símbolo claro, ya no había separación, ni jerarquía. Eran un equipo. Esa noche, la condujo al oasis secreto de los Al-Qasimi, el lugar donde casi se habían besado, el lugar de su mayor humillación. Ahora estaba iluminado por cientos de farolillos. Un imán los esperaba junto al lago. «Nuestra primera boda fue para el mundo», dijo Khalid, tomándole las manos. «Fue un espectáculo de poder y miedo. Esta es para nosotros. Es la única que importa». No había invitados, ni cámaras, solo ellos dos y las estrellas como testigos. Sus votos no fueron las palabras tradicionales dictadas por la costumbre, sino confesiones susurradas desde el alma. Él le habló de su miedo, de su arrepentimiento, y le juró no solo amor, sino una devoción eterna a su felicidad y a su libertad. Le prometió pasar cada día ganándose el derecho a estar a su lado. Cuando fue el turno de Inaya, habló de la invisibilidad, de la herida de sentirse un objeto.
y le dijo que él había sido el primero en verla de verdad, aunque al principio solo viera sus propias proyecciones, y le juró no solo amarlo, sino también desafiarlo, apoyarlo y gobernar a su lado como su igual. Cuando el imán los declaró marido y mujer por segunda vez, Khalid no la dejó velada. Con una ternura infinita, le acarició la mejilla y la besó. No fue un beso de pasión ardiente, sino de una profunda y sanadora intimidad. Fue un beso que borraba el pasado, sellaba el presente y prometía el futuro. En ese beso, Inaya se sintió, por primera vez en su vida, completa y absolutamente elegida, no por lo que podía ofrecer, sino por todo lo que era. Esa noche, en la cama que ahora compartían, su unión fue una celebración de esa elección. No hubo prisa, ni torpeza, solo una exploración lenta y reverente. Cada caricia de Khalid era una pregunta, y cada respuesta del cuerpo de Inaya era un sí rotundo. Él la adoraba con sus manos, con su boca, con sus ojos, memorizando cada centímetro de ella como si fuera un texto sagrado. Y ella, por primera vez, se entregó sin miedo, reclamando su propio placer, su propio poder en esa danza íntima. Cuando finalmente se unieron fue una colisión de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían luchado por salir juntas a la luz. Fue un acto de amor, de redención y de pertenencia. 2 años después, el sol del atardecer bañaba en oro la terraza del palacio. Inaya, ahora con el vientre redondeado por su primer embarazo, revisaba los informes de su fundación. Se había convertido en la institución benéfica más influyente del reino, un faro de esperanza para miles de mujeres. Ya no era la chica invisible de los barrios bajos. Era su majestad, la reina Inaya, una líder amada y respetada por derecho propio. Su pasado no era una cicatriz que ocultar, sino la fuente de su fuerza, la razón por la que su pueblo la adoraba. Khalid se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando una mano con ternura sobre su vientre. El movimiento del bebé bajo su palma le hizo sonreír. Habían construido una vida juntos, una asociación basada en la confianza y un amor que se había forjado en el fuego más duro. Él ya no era el jeque frío y controlador. El amor de Inaya lo había suavizado, lo había hecho un mejor gobernante, un mejor hombre. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en el control, sino en la vulnerabilidad compartida. «¿En qué piensa mi reina?», susurró él, besándole el cuello. Ella se apoyó en su pecho, mirando el vasto desierto que se extendía ante ellos. «Pensaba en el día que nos conocimos», confesó ella en voz baja. «En lo aterrorizada que estaba, en las palabras equivocadas que salieron de mi boca». Él sonrió contra su pelo. El recuerdo ya no era doloroso, sino una parte entrañable de su historia. Se inclinó, y su aliento cálido le hizo cosquillas en la oreja mientras susurraba la frase que ella había pronunciado mal tantos años atrás. Pero esta vez, la dijo con la gramática y la intención correctas, las palabras que ella había querido decir desde el principio, pero que ahora tenían un significado infinitamente más profundo, un significado que había tardado 2 años en construirse. «Te ruego que aceptes mi clemencia y mi corazón», dijo él. Inaya cerró los ojos, una lágrima de pura felicidad rodando por su mejilla. El error que había iniciado su viaje de humillación se había convertido, finalmente, en la más hermosa declaración de amor. Ya no era invisible. Era el centro del universo de un rey, y juntos gobernaban un reino construido sobre la redención.